con nuestra sesión y yo creo que ahorita se irán Recording in incorporando. progress. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es seguir trabajando con algunos ejercicios respecto a la parte de Fastores, ¿vale? Básicamente, si ustedes se dieron cuenta, tanto en el ejercicio que realmente comenzamos el día martes y que ayer volvimos a repetir con un poco más de tiempo, ¿vale? Lo que nosotros estamos realizando o estamos verificando es la ley de Ohm, básicamente, pero ahora lo estamos viendo en corriente alterna, ¿ok? ¿Y cómo se ve esto? Ya lo habíamos mencionado mediante la parte del uso de fasores. El día de ayer nosotros pudimos completar ese ejercicio, pudimos ver el desarrollo, qué es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un ejercicio, sin embargo, me gustaría que ustedes comiencen a realizarlo y conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir dando la resolución a este ejercicio, ¿vale? Igual está relacionado con la parte de la ley de Ohm. Entonces, vamos a ver. Imaginemos que tenemos nosotros un circuito con una resistencia de 4 ohms, ¿vale? Y acá imaginen que tienen ustedes lo que es un inductor, pero el inductor, ¿vale? Tiene 2.4 henrios y les piden calcular cuál es la tensión que existe en este inductor cuando su entrada, que depende del tiempo, es la siguiente. V de t es igual a 20 que multiplica al seno de 10t más 30 grados. ¿Vale? Todo esto representado en unidades de volts. Entonces, ustedes necesitan calcular o les solicitan en este caso calcular cuál es la tensión que existe en este inductor. ¿Ok? Aquí ya no coloco yo como tal la parte del símbolo, ¿no? Del inductor, la resistencia. Recuerden que cuando pasamos a fasores, simplemente lo representamos con un rectángulo, haciendo alusión de que es algún elemento que va a tener posiblemente alguna capacitancia, una inductancia, o va a tener alguna resistencia, ¿no? Es decir, que en ese caso lo que va a tener básicamente es una impedancia cuando nosotros realicemos el ejercicio, ¿vale? Entonces, no olviden, por ejemplo, déjenme ver si puedo colocar la pantalla a la mitad, ¿ok? Con intención de que ustedes recuerden esta parte de aquí, de cómo nosotros transformamos una señal o una fuente de alimentación respecto a tener una etapa fasorial y en función del tiempo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nosotros el circuito, déjenme hacerlo un poco más pequeño para que lo puedan observar, ¿no? Ahí está el valor de V de t, tenemos los valores de la resistencia, del inductor y la pregunta es, ¿cuál es la tensión que circula por ese inductor? ¿Ok? ¿Queda claro lo que tienen que hacer en este ejercicio? ¿Alguien tiene alguna duda? Intenten desarrollarlo, les voy a dar unos minutos y ahorita lo hacemos entre todos, ¿ok? Sí, profesor. Ok, muy bien. Profe, ¿Qué pasó, Mitzi? Dime.
¿Qué es? ¿Es, es 0.2 m o qué dice? Eh, ¿En dónde, En... perdón? No te alcancé a escuchar bien. Se escuchó un poquito entrecortado. Que sí es 0.2 m, pero es que no, ¿es voltaje 2 o cómo lo puso? Es que no alcanzo a ver. Ok, este es 0.2 H, Ajá. Ah, H. ¿vale? Ok. Ajá, que es la unidad de, en este De caso, capacitor, ¿no? de del inductor. Ah, Recuerda inductor. que en el capacitor, Oh, en un capacitor lo que ustedes tienen son faradios, oh, ¿vale? cierto. Y en el caso del inductor, lo que ustedes tienen son henrios o hertz, ¿vale? Ok, Muy bien, gracias. por nada. Ok, vamos viendo, vámonos un poquito por partes, les voy ayudando, ustedes después continúan, ¿vale? Y así le vamos haciendo, ¿ok? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar esto hacia su estado fasorial. Para ello yo debo de identificar los elementos, ¿ok? Yo tengo primeramente un elemento que me dice que es V de t igual a 20 que multiplica al seno de 10t más 30 grados, ¿vale? Ahora, acorde con la tablita que nosotros tenemos acá en un costado, primeramente identificamos qué es lo que tenemos, ¿ok? Nosotros tenemos una función que es una función senoidal. Entonces lo que nosotros tenemos es esta función que está acá, ¿no? La segunda función. Entonces, eso para convertirlo, utilizamos entonces directamente esta expresión, ¿ok? Entonces, para hacerlo, vamos a identificar cada uno de los elementos. Nosotros tendríamos V, ¿vale? Vm, que en este caso es igual a 20. Conocemos nuestro omega, que es el que multiplica a t, que en este caso vale 10. Y nos falta la parte de la fase. La fase como tal, aquí la tenemos con 30 grados, ¿ok? Pero en este caso, como es una función senoidal, nos dice que lo pasemos a una función cosenoidal o en este caso le restemos un 90 grados. Entonces, realmente en este caso nuestra fase es de menos 60 grados, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener cuidado con qué tipo de función tenemos nosotros, una función coseno o tenemos una función seno. A partir de ello, nosotros podemos establecer cuál es el valor adecuado para realizar nuestras operaciones. Por lo tanto, de todos estos elementos, nosotros vamos a tener un V en términos fasoriales que es igual a 20 con una fase de menos 60 grados. ¿Ok? Entonces, ese es el primer Profe, paso. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a ese sí, paso? sí, yo. ¿De dónde salió el Dime. 90? El 90, porque así ya está establecido la fórmula o digamos la Ah, ecuación para transformar del dominio temporal hacia la parte del dominio fasorial. ¿Por qué? Porque la corriente, recuerden, en este caso, y la tensión, ¿vale? En un inductor y en un capacitor, estos o se adelantan o se atrasan. ¿Cuánto? 90 grados. Entonces, si nosotros tenemos una función coseno, la fase se queda igual. Pero si tenemos una función seno, ya sea para la tensión o para la corriente, nosotros a la fase que tenemos que restarle un 90 grados, ¿vale? Esa es la única condición. Pero es por la parte del desfasamiento que hay entre la corriente y la tensión. ¿Sí queda claro Adrián? sí, gracias. Por nada, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? No, profe. Creo que no. Ok, perfecto, muy bien. ¿Vale? Entonces, digamos que como un paso número 2, ahora lo que tenemos que transformar son las resistencias, los capacitores, los inductores que nosotros tengamos, ¿vale? A valores de impedancias. Entonces, nosotros es lo que vamos a transformar o lo que vamos a cambiar ahora, ¿ok? Tenemos una impedancia resistiva.
que en este caso es igual a la resistencia. Entonces eso significa que nosotros tenemos 4 ohms, ¿vale? Y tenemos, en este caso no hay capacitores, hay un inductor. Entonces tenemos una impedancia inductiva, una ZL, que en este caso nosotros sabemos que es J que multiplica a omega por L, ¿vale? Recuerden que eso surge de estas ecuaciones que nosotros tenemos acá del lado derecho en la pantalla, ¿ok? Profe, Buscando la relación de V entre, perdón, ¿sí alguien y tiene yo, alguna pregunta? dijo que ZL, eso es para los inductores, ¿verdad? O es que no lo Sí, escuché. sí, ZL para el inductor, ¿vale? ZC para el capacitor. Sí, gracias. No, de qué por nada. Entonces, como les comentaba, de aquí esto sale la relación de tener V entre I, que es la representación de la resistencia o de las impedancias. Entonces, lo único que hacen en cada uno de estos términos es precisamente despejar V entre I, que aquí les queda J omega L, que es el que estamos utilizando, y acá V entre I nos queda 1 sobre J omega C. Entonces, esas son las formas en las cuales nosotros calculamos, en este caso, nuestras impedancias. Entonces, para este caso en particular, nosotros tendríamos J que multiplica a omega, que es de 10, y que multiplica a nuestro valor, que es de 0.2, ¿vale? Entonces, si nosotros realizamos esta parte, pues básicamente nos va a quedar aquí que esto es J2, ¿vale? Entonces ya tenemos nosotros estos dos elementos respecto a las impedancias, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? El profesor no una duda. Por ejemplo, si en vez de un inductor fuera un capacitor, entonces ahí aplicaríamos la del 1 sobre el JWC, ¿no? Y en el caso de la resistencia, como es, digamos, la I pasa dividiendo la V, pues ya nada más queda la pura R, ¿no? Las, digamos, directamente las 4 ohms. Pero mi duda es Exactamente. esa nada más. Si en vez de inductor fuera capacitor, se aplicaría la de hasta la derecha, ¿no? Que dice que es 1 sobre JWC. Uno sobre. Así es. Sí, Ok, depende del pues, dispositivo que tengamos. Por nada, José. ok. Recuerden, una vez que tenemos eso, podemos empezar a realizar Profe, cálculos. perdón. Corrientes, tensiones, sí, Michi. ¿Puede repetir? O sea, es que o sea, el 10 es de la W, ¿no? Y el Exactamente. 0.2, ¿de dónde salió? Ah, es el valor que te dan de la parte del inductor, que Ah, te sí, dicen sí. que ahí, este es el valor de L, ¿vale? Cuando te den un valor del inductor, en realidad ese es L, L vale 0.2. Si fuese un capacitor, entonces te darían la C, que no sé, por ejemplo, puede ser que te digan 0.1 faradios, ¿no? Entonces, ese es el valor que tú tomas para los cálculos. Ah, sí, es cierto. Gracias. Por nada, Michi. Los demás, ¿cómo van? Jacqueline, Jaime, Elizabeth, Ezequiel. Yo voy bien, profesor. Perfecto, muy bien.
vamos a continuar, ¿vale? Poco a poco. Ya les di un tiempo para que ustedes lo vayan haciendo. Voy a subir la pantalla, ¿ok? Entonces, ahora ya tenemos los valores. Eso quiere decir que nosotros podemos transformar el circuito. ¿Cómo lo transformamos? Bueno, tenemos nuestra fuente, ¿vale? Que en este caso, bueno, no me quedó muy bien el símbolo, déjenme volverlo a repetir. Ok, ahí está, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una fuente que está relacionada en este caso con 20 y un ángulo de menos 60 grados. ¿Ok? Y tenemos acá nuestra resistencia con una capacitancia resistiva de 4 ohms y tenemos una impedancia inductiva ZL igual a J2. ¿Vale? Esto también está en ohms. Las impedancias siempre son en ohms. ¿Vale? Entonces, nos piden calcular esta tensión de aquí, la del inductor, la VL, ¿vale? Nosotros lo que podemos hacer es calcular cuál es la corriente que circula completa en el circuito para después, por ley de Ohm, calcular la tensión que hay. Recuerden que en este caso, esa corriente que circula sobre el circuito estaría relacionada con la tensión que circula sobre el circuito y la impedancia total, donde esta impedancia total, básicamente como tenemos elementos en serie, sería la impedancia de la resistencia más la impedancia de nuestro inductor. Por lo tanto, la corriente que nos interesa conocer es igual a la tensión entre ZR más ZL, ¿ok? Ahora, ¿para qué queremos esa corriente? Para que después nosotros al tenerlos en serie, sabemos que esa corriente es la corriente que circula sobre el inductor. Y de esta parte, por ley de Ohm, sabemos que la tensión en el inductor va a ser igual, en este caso, a la multiplicación de la corriente del inductor por la impedancia que existe en el mismo inductor. ¿Ok? Entonces, primero necesitamos nuestra impedancia total, que me imagino ya la calcularon algunos de ustedes. Entonces, digamos que este de aquí fue nuestro tercer paso, la representación del circuito, y básicamente ahí ya empezamos nosotros a realizar los cálculos. ¿De cuánto les dio su impedancia total? 4 más J2. Exactamente, ¿no? 4 más J2. Esto es en forma rectangular. ¿Eso qué implica? Que nosotros vamos a tener una corriente que es 20 menos 60 grados sobre 4 más J2. Pero a nosotros nos conviene hacerlo así o nos conviene hacer algún cambio en esta parte. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué realizaron aquí? Lo transformé a la forma polar. Perfecto. Entonces, ZT la vamos a transformar a su forma polar, en donde nosotros debemos de calcular la magnitud de esa ZT, que sería 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, todo esto dentro de una raíz, ¿vale? ¿Y de cuánto nos dio esa operación? 4.47. 447, perfecto. Que si ustedes lo dejan representado como raíz, básicamente es como si ustedes tuvieran 2 raíz de 5, ¿no? Pero en este caso está bien, 4.47. Ya tenemos la magnitud, nos falta nuestro ángulo de fase. Recuerden que el ángulo de fase es a la tangente inversa del valor de y, que es 2 sobre 4. Y antes de encontrar ese valor, primero veamos en el plano dónde se encuentra nuestro número complejo, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos en y, está en positivo, que es hasta 2, ¿vale? Y en x lo tenemos en este caso también positivo, que es hasta 4. Recuerden que este es el plano en donde nosotros tenemos nuestro eje real y nuestro eje imaginario. Entonces, básicamente nosotros tenemos ese vector en esta posición, donde la magnitud, es decir, la distancia, es precisamente nuestro ZT,
¿vale? Y el ángulo es el que vamos a calcular. Estamos viendo que nos debe de dar un ángulo positivo por la dirección de donde tengo mi vector. Entonces, con base en ello, nosotros podemos básicamente verificar si el valor que me va a dar es directo o si le debo de restar 180, ¿vale? O depende de cómo lo tenga, ¿ok? Entonces, ¿de cuánto les da a ustedes este ángulo? 26.56. 6.56. Ok, muy bien. Entonces, en este caso, ahí podrían repetirlo, por favor. 26.56. Perfecto, vale. 6.56 grados. Muy bien. Recuerden que cuando ustedes hagan las operaciones, para que no vaya a pasar como lo teníamos el día de ayer, ¿vale? Tienen que estar en grados, no en radianes, ¿ok? Para realizar la parte de las operaciones, para que no les vaya a dar ningún dato erróneo, ¿vale? Entonces, ya tenemos esos dos elementos, ¿ok? Entonces, básicamente al tener eso, ya podemos regresar a esta que era nuestra ecuación 1, si queremos la nombramos así. Entonces, si sustituimos los datos en 1, ¿vale? Vamos a decir, sustituyendo ZT y phi en 1, entonces nosotros tendríamos que la corriente es igual a 20 con un ángulo de menos 60 grados sobre 4.47, ¿ok? Con un ángulo de fase de 26.56 grados, ¿ok? Y de esta operación, ¿cuánto nos da a nosotros la parte de nuestra corriente? Recuerden que lo único que tendrían que hacer es 20 sobre 4.47 y la fase sería menos 60 menos el valor de 26.56. Sería 4.47. ¿Ok? Sería menos 86.56. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos nosotros la corriente. Eso no es directamente lo que nos piden, pero nos sirve para poder calcular el valor que a nosotros nos piden, porque esa corriente es igual a la corriente que circula por el inductor. Y a nosotros lo que nos piden es la tensión del inductor, la cual está relacionada con la corriente y multiplicada por su impedancia en este caso. ¿Vale? Entonces, en este caso nosotros, ¿cómo tendríamos nuestro elemento? Nosotros tenemos aquí, en este caso, ¿vale? Nuestra corriente que sería de 4.47 con un ángulo de menos 86.56 que multiplica a una impedancia inductiva que es de J2, ¿vale? Pero nuevamente, ¿nos conviene hacer esa operación o qué tenemos que hacer nosotros para poder realizar nuestra operación? Tenemos que transformar este a su forma polar, ¿vale? Entonces, ZL en su forma polar, nosotros lo que haríamos o lo que tenemos es este elemento, pero sale directo del plano, no tenemos parte real. Entonces, como no tenemos parte real, la magnitud nos queda de 2 y el ángulo dependerá de si es positivo o negativo. Entonces, como es positivo, su ángulo es de 90 grados
Entonces, si nosotros regresamos a nuestra ecuación, que si quieren le ponemos aquí ecuación 2, ¿vale? Tendríamos 4.47 con un ángulo de menos 86.56 que multiplica en este caso a 2 con una fase de 90 grados. ¿Y qué debemos de realizar en este caso? Simplemente la multiplicación de los elementos y en cuanto a la fase, nosotros tenemos la suma de dichos valores. Entonces, ¿de cuánto nos da estos dos elementos? 8.94 Ok. ¿Y su ángulo de cuánto fue? de 3.44. 3.44, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. Entonces, esta es la tensión que a nosotros nos están pidiendo o nos están preguntando dentro de nuestro elemento, ¿vale? Entonces, si nosotros transformamos esto ahora a la parte de un espacio temporal, que es la forma en la cual nosotros tenemos que representarlo por la manera en cómo nos están dando el ejercicio, ¿vale? Nosotros lo que tendríamos que hacer es identificar otra vez los elementos. Yo tengo un VM que es igual a 8.94 y tengo un phi que es de 3.44, ¿vale? Pero en este caso en particular, recuerden que estos elementos es para que nosotros realmente lo tengamos como si fuese una función coseno, ¿vale? Pero nos dieron de entrada una función senoidal. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para transformar un coseno hacia un seno? Simplemente hay que hacer la compensación de los 90 grados, ¿ok? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tendríamos que hacer al transformarlo sería colocar v de t, que es igual a 8.94 y si lo queremos dejar representado como lo tenemos, tendríamos que colocar coseno de omega, que era de 10t, más 3.44 grados. Y esto debe de ser exactamente lo mismo que si nosotros lo colocamos como v de t igual a 8.94 por el seno de 10t más, en este caso 90, que fueron los que nosotros restamos, más 3.44 grados. Entonces, esto sería 8.94 por el seno de 10t más 93.44 grados. Y ese sería nuestro resultado. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo, profesor, nada más una duda. En la parte de J, de cuando lo pasamos a la parte polar, en donde quedó como 2 con el ángulo de 90, Ajá. ¿en dónde indica esa parte? O sea, en la que J vale 90 grados. Ah, ok. Eso es directo por nuestro plano cartesiano, ¿vale? Porque aquí tenemos la parte real y acá la parte imaginaria. Entonces, nosotros no tenemos parte real, entonces ese número en realidad es 0 más J2, ¿vale? Entonces, tú no tienes parte real, simplemente lo colocas en tu plano cartesiano 0, entonces estás en este punto, ¿vale? Y en J, que es nuestro eje imaginario, en este caso, que aquí sería J, te dice que está en 2, 1 y 2. Entonces, la posición en realidad sería en esta parte de aquí, ¿vale? Ahí está nuestro número, que en realidad en este caso pues es un punto. Entonces, normalmente nosotros en la parte de representar los números rectangulares hacia polares necesitamos un ángulo y ese ángulo se mide en relación a la parte de nuestro eje real hacia donde tenemos nosotros nuestro número o nuestro vector. En este caso, ese vector estaría en esta posición, ¿vale? Ahí en color verde tenemos ese. Ahora, ¿cuál es el ángulo que se forma a partir del eje real hacia donde tengo el vector?
se forman 90 grados. ¿Y eso por qué ocurre? Porque si yo lo intento calcular el ángulo a partir de la tangente inversa, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque recordemos que es y sobre x, esto es 2 sobre 0, y esto como tal no existe dentro del campo de los números reales o del cálculo de una variable real, ¿vale? Entonces, por eso es que lo hacemos directo con el plano cartesiano, tomamos ahí el ángulo y no lo tomamos directamente del cálculo a partir de nuestros valores, ¿vale? Sí, profesor. Gracias. Profe, No hay que por nada. ¿Qué pasó, Josué? eso quiere decir que si hubiera sido negativo J, entonces serían Ajá. 270 grados. Si fuese negativo J, puedes colocarlo como 270, pero lo adecuado en realidad es que ese negativo tú se lo cargues a tu fase. Entonces, en realidad lo dejas del mismo modo, pero en lugar de colocar 90, lo colocas como menos 90, ¿vale? Sí. Gracias, profe. Por nada, Josué. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, duda? Yo, profe, ¿Qué pasó, tengo Paola? dudas cuando sacamos la corriente, Ajá. ¿por qué se restaban los 256? En la corriente, déjame moverlo. Aquí está, ¿no? En este caso no restamos, bueno, no sé si te refieres a esta parte, ¿no? En la fase que nosotros restamos, Sí, ¿sí? Ok, cuando hacemos operaciones normalmente con números polares, eso lo tengo creo que acá en la presentación, déjame pasar de este lado, solo que déjame borrar esas anotaciones. Entonces, cuando nosotros normalmente hacemos operaciones, es más fácil generar operaciones, ¿vale? En números polares, en este caso. Cuando tú tienes, por ejemplo, en este caso, la división, que son dos números, en este caso sería R1 y R2, ¿vale? Que ahí sería la parte de tu corriente y la parte, perdón, la parte de la tensión y la parte de la impedancia, lo único que haces es restar las fases. Entonces tú lo que tienes acá fue precisamente esa resta de las fases. Tú tienes 20 con una fase de menos 60, ¿vale? Entonces es menos 60, que este sería tu phi 1, ¿vale? Y tu phi 2 es de 26.56. Entonces, de acuerdo a estas fórmulas que nosotros tenemos acá del lado derecho, te dicen nada más divide las magnitudes, que fue lo que hicimos, 20 entre 4.47, y las fases réstalas, phi 1 menos phi 2, pero phi 1 es negativo, entonces es una sumatoria algebraica, ¿no? Sería menos 60, ¿vale? Menos 26.56. Entonces, por eso es que se restaron, que sería menos 60 menos 26.56. ¿Vale, Paula? sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Muy bien. Mitzi, ¿ibas a preguntar también algo? Sí, ¿se puede bajar tantito? Sí, Es claro. que quería ver si me podía volver a explicar cuando fue lo de, cuando estaba lo de ZL igual a 90. O sea, es que ya no entendí por qué después multiplica IL por ZL y hace todo eso, es que ahí ya no lo entendí. Ok, esto de aquí lo hacemos porque lo que nos piden calcular es la tensión que está en el inductor. Eso es lo que nosotros nos lo piden. Y tú tienes un circuito, ¿vale? En donde tienes tu fuente de alimentación, acá tienes un elemento, acá tienes el otro elemento, ¿vale? Por ley de Ohm, la corriente que circula aquí es la misma. Entonces, nosotros sabemos que en el caso de la ley de Ohm, si tú quieres calcular la tensión, es igual a la resistencia por la corriente. Aquí todas las resistencias cambian por impedancias. Entonces aquí nosotros tendríamos Z por I para todos los casos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta este punto? Sí, Ok, perfecto. Entonces,
Lo único que nosotros hacemos es que esta corriente, como están en serie, este elemento 1, vamos a llamarlo Z1 y este Z2, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar, en este caso, las impedancias para calcular la corriente, que fue lo que hicimos. Entonces, si ahora ya conozco que la corriente es igual a la corriente que circula en L, o en este caso en tu Z2, lo único que tienes que hacer es multiplicar Z2 por la corriente que circula en ese mismo elemento, la IL, que es lo que nosotros hacemos acá en esa multiplicación que mencionas de por qué la realizamos. Es simplemente la aplicación de la ley de Ohm para ese dispositivo en particular, ¿ok? Y lo único que hicimos fue transformarlo, porque tú tenías J2, entonces J2 es exactamente lo mismo a colocar 2 con un ángulo de fase de 90 grados, ¿ok? Y ya nada más hicimos la multiplicación de esos elementos. IL vale en este caso la parte de 4.47 con una fase de menos 86. Y el caso de ZL es 2 con una fase de 90. Entonces, esa es la multiplicación que nosotros realizamos y a partir de ahí obtenemos el resultado. Ah, ok. Y abajo cuando sumó 90 más 3.44, los 90, esos, o sea, eso es de la J2. No, esos Ah, 90 son porque nosotros la señal que teníamos inicial era un seno y en este caso todo lo que nosotros calculamos, recuerden que lo hacemos con la función coseno, ¿vale? En función de nuestra fase. Entonces, como ahora vamos a transformar de manera inversa en este caso, que son la parte que tenemos acá, ¿vale? Nosotros tenemos esto, pero lo queremos transformar a esta parte. Entonces, primero le restamos ese 90. ¿Para qué? Para convertirlo en un coseno y poder trabajar con una sola fase. Entonces, lo que nosotros hicimos fue transformar ese seno hacia un coseno. Y después, para transformar el coseno hacia un seno, nosotros le tenemos que sumar 90 grados. Por eso es que le sumamos esa parte. ¿Por qué? Porque la función que nos dieron originalmente era un seno y después lo cambiamos hacia la parte del coseno. Por eso es que hacemos esa suma de los 90 grados, nada más para representarlo como seno y no como un coseno. ah, ok, profe, sí, gracias. Vale, muy bien, por nada. Ok, no sé si haya más preguntas o Profesor, más una dudas. pregunta. Sí, Ahí en la parte Elizabeth. donde pone lo de corriente igual a corriente, ¿eso de qué es? Corriente de... Ok, la I es la corriente de todo el circuito y en la otra tengo corriente, No, la en la parte de IL, arriba. en la parte de arriba. Arriba, En este de arriba. acá. Ahí, ese. De Ok, corriente igual a ajá, corriente de... ¿Qué? del Ajá. inductor IL. Y eso porque ahí no entendí bien eso de, bueno, ¿por qué quedó así? Ah, ok, O- porque los dispositivos están en serie. Tú tienes dos impedancias. Tú tienes una impedancia, dale cuenta, independientemente de que estamos trabajando ahora con impedancias, recuerden que nosotros cuando teníamos dispositivos en serie, ¿vale? Quiere decir que la corriente que circula sobre ellos es exactamente la misma. I1 es igual a I2, ¿vale? Este es el elemento 1, este es el elemento 2. Entonces, tú tienes aquí una corriente o tienes un circuito donde está un elemento que es una resistencia, tienes otro elemento y aquí tienes tu fuente de alimentación. Entonces, este es tu elemento 1 y este es tu elemento 2. Sobre estos circula la misma corriente, que esa corriente, cuando tú calculas la corriente, recuerda que está en función a la parte de todas tus resistencias o la resistencia total y a la tensión que circula sobre un elemento. Entonces, lo que nosotros hacemos es que como es la misma corriente, ya que la calculaste que es igual a la tensión del circuito entre la resistencia total, ahora lo que tú haces es básicamente decir que es la misma corriente que circula sobre tu elemento 2. Entonces la corriente es igual a la corriente del elemento 2 y por tanto es la misma que nosotros colocamos en el inductor. Ya no necesitas calcular otra corriente. Lo que es diferente es la tensión. ya.
Y otra duda, ¿por qué se tiene que cambiar a seno? De coseno Lo a seno. cambiamos, ajá, porque al inicio nos habían dado a nosotros como tal una función senoidal. En este caso, nos habían dado una función seno. Déjenme regresar esto en su posición. Acá está, ¿vale? Nos habían dado esta función, nos dijeron que esta era la fuente de alimentación, 20 por el seno de 10t más 30 grados. Entonces nosotros para transformar, cuando tenemos la parte de un seno, que es lo que tenemos del lado derecho, lo que hacemos es transformar o cambiar eso utilizando la parte de el menos 90. Y una vez que hacemos esa resta, como nosotros compensamos eso, ¿vale? Al final hacemos la suma de ese 90 grados para que podamos tener nuestro elemento sin ningún problema, ¿vale? Ah, ya, sí, ya. Gracias, profe. No, de que al contrario. Profe, perdón. Sí, Este, Michi. o sea, lo que está diciendo ahorita de los de menos 90 es lo que hicimos al principio, ¿no? Donde dice ahí VT y está como el circulito y la línea. Exactamente. Ah, ok. Así es. O sea, porque en el ejercicio que hicimos ayer era de coseno, entonces no No se hicimos eso, necesita ¿verdad? la compensación. Así Ah, es. ok. Cuando es con seno, no necesitamos hacer alguna compensación. Cuando es una función seno, ahí sí necesitamos compensar esos 90 grados. Ah, ok, sí, está bien. Gracias. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Vale? Entonces, yo sé que es un poquito laborioso toda esta parte, que es algo nuevo, sobre todo por el hecho de que estamos utilizando la parte de fasores, pero es solo cuestión de práctica, ¿vale? Entonces no se estresen, no se preocupen. Y con base en ese sentido, o pensando en eso, para que ustedes puedan tener una mejor percepción de lo que estamos haciendo, vamos a hacer ejercicios pero únicamente del cálculo de impedancias, ¿ok? Vamos a calcular impedancias, las impedancias totales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener impedancias en serie y podemos tener también impedancias en paralelo, ¿ok? Entonces nosotros vamos a sumar esas impedancias. Ahora, entonces, imaginen que ustedes tienen este circuito, ¿ok? Esto es un capacitador que tiene 2 milifaradios, tienen acá una resistencia de 3 ohms y está en serie con un capacitor de 10 milifaradios, ¿ok? De este lado vamos a colocar un inductor que tiene un valor de 0.2 henrios, ¿vale? Y acá una resistencia de 8 ohms. ¿Ok? Entonces, la pregunta general es cuál es la impedancia total del circuito. Recuerden que así de entrada nosotros no podemos sumarlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar esto a tener impedancias. Aquí tendríamos una Z1, a lo mejor aquí nosotros tendríamos hacia acá una Z2, hacia acá podemos colocar una Z3, hacia acá colocamos una Z4, ¿vale? Y de este lado tenemos nosotros una Z5. Entonces, imaginen que son resistencias, así como lo hacíamos previamente. Lo único que hay que considerar que es que la impedancia en una resistencia es igual a la resistencia, la impedancia en un capacitor es igual a 1 sobre J omega C, y en este caso la impedancia inductiva es igual a J omega por L, ¿vale? Entonces, cuando ustedes tengan que calcular impedancias, van a necesitar forzosamente un valor de omega, que es la frecuencia angular. Entonces, imaginen que su frecuencia angular es de 50, ¿vale? Entonces, a partir de este valor, calculen ustedes cuál es la impedancia total en este circuito. ¿Queda claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces les doy un tiempo para que intenten resolverlo y ahorita lo vamos viendo entre todos.
¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos No, viendo poco a profesor, poco todo ahí. bien. Perfecto. Profesor, Les yo sí voy tengo a- una duda. ¿Qué pasó, Ezequiel? Dime. En la de capacitor, la J igual vale 90, ¿no? En este caso la J se queda así tal cual como J, ¿vale? Ah, No, ok, pero no es necesario. Ah, ok. Tú dices ya cuando empiezas a hacer las sumas y los pasas a una etapa fasorial. bueno, no, pero entonces, para hacer la operación de uno sobre la W y la Z, la J se queda fuera. No, la dejamos nosotros como J, pero recuerda que también vimos, creo que, bueno, creo que esa no lo tengo acá. No. Nosotros vimos una forma en la cual nosotros sabemos que uno sobre J es igual a la parte de tener menos J, ¿no? Entonces, ahí nada más checa esa parte. Entonces, uno sobre J es igual a menos J. Entonces, realmente esto es como si tú tuvieras menos J que multiplica a uno sobre omega por C, ¿vale? Ah, ok, gracias. Por nada. Entonces, en ese sentido, les voy ayudando un poco para obtener las impedancias de cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces, nosotros tendríamos aquí una Z1 que es una impedancia capacitiva. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tener 1 sobre J omega, que en este caso vale 50, y que multiplica a quién? A 2 por 10 a la menos 3 faradios, ¿vale? Esto es lo mismo, como le había comentado ahorita a su compañero Ezequiel, tener menos J, que multiplica a 1 sobre 50 por 2 por 10 a la menos 3. ¿Vale? ¿Y de cuánto nos da esto? Nosotros tendríamos menos J que multiplica a 1 sobre, ¿cuánto les da 50 por 2 a la menos 3? 5 por 2, 10, 0.1. aquí tenemos 1, aquí tenemos 3 ceros, punto 1, ¿no? ¿Les da? Sí, Ok, perfecto. ¿Vale? Entonces tenemos 1 sobre punto 1, que 1 sobre punto 1 sería menos J por 1 sobre un décimo. ¿Ok? Entonces aplicamos extremos por extremos, medios por medios, y entonces en este caso, ¿cuánto les quedó? Menos J10, ¿no? Sí, ¿Vale? Este sería su primer impedancia, su Z1. Voy a subirlo un poquito. Z2, que es el de una impedancia inductiva. Z2 es la impedancia inductiva, y la impedancia inductiva en este caso sabemos que es J omega por L, y en este caso quedaría J por 50 que multiplica a punto 2, ¿vale? Entonces tenemos 5 por 2, 10, nos vuelve a quedar J10, ¿no? Ese sería nuestra impedancia Z2. Entonces, Z3 es una resistencia, entonces nuestra impedancia resistiva es directamente el valor que nosotros tenemos, ¿ok? Luego tenemos Z4, que es igual un capacitor, entonces nosotros tendríamos, lo podemos dejar ya directo, menos J, que multiplica a 1 sobre omega, que es de 50, por nuestro capacitor, que es de 10 por 10 a la menos 3, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos menos J que multiplica, en este caso, a 50 por 10 a la menos 3. ¿Vale? Entonces, 5 por 2 son 10. 5 por 1, les va a quedar punto 5, ¿no? Si no me equivoco. Ahí nada más revisan bien las operaciones. Si no me equivoco. Y les quedaría 1 sobre punto 5, que esto es como si tuvieran J, que multiplica a 1 sobre un medio. ¿Vale? Entonces, si ustedes tienen eso, pues básicamente les va a quedar 2, ¿no? Extremos por extremos, medios por medios, les va a quedar menos J2. ¿Y cuál me falta? Z5. Z5 es una resistencia también,
que en este caso es la misma impedancia y es directamente el valor. Sería un valor de 8 ohms. ¿Ok? Entonces ya tenemos esos elementos y ya tenemos ahora este circuito. Recuerden, cuando analizamos los circuitos para el cálculo de las resistencias, lo hacíamos de donde tenemos nosotros nuestras terminales, aquí tenemos A y B, del lado opuesto hacia las terminales. Es exactamente lo mismo, solo que ahora con impedancias. Entonces, ese circuito que tenemos ahí, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Z2 y Z5, ¿vale? Están en serie. Entonces nosotros tendríamos que calcular una Z25. ¿Para qué? Para dejar en este caso nuestro circuito de la siguiente manera. Si nosotros calculamos esos dos elementos, nos va a quedar acá la impedancia Z1, acá vamos a tener nuestra impedancia Z3, nuestra impedancia Z4, y de este lado nosotros tendríamos el resultado, ¿vale? De nuestra impedancia Z25. ¿Ok? ¿Y cómo los tenemos? Los tenemos en serie, simplemente tendríamos que sumar. Entonces sería 8, ¿vale? Menos J10, ¿no? Ah, no, perdón, es más J10, que es Z2, no Z1. ¿Ok? Entonces, ese sería el resultado de nuestra Z25. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Si nos damos cuenta, tenemos aquí Z3 y Z4 también están en serie. Entonces, Z3 y Z4, como están en serie, también las puedo sumar para tener un Z34, ¿vale? Entonces, ¿eso qué nos va a hacer? Nos va a entregar un circuito en el que tengamos aquí Z1, acá tendríamos nuestro Z34, ¿vale? Y estaría en paralelo con Z25. ¿Cuánto sería Z34? Z34, nuestra Z3 es de 3 más nuestra Z4, que en este caso nuestra Z4 es de menos J2. Entonces aquí lo que nosotros tendremos es 3 menos J2, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos esos elementos, nosotros tenemos dos elementos en paralelo. Z34 está en paralelo con Z25. ¿Y cómo calculamos el paralelo? Recuerden que sería el producto de esos dos elementos, ¿vale? Entre la suma de los mismos. ¿Ok? Aquí es donde empieza tal vez a complicarse un poquito. ¿Cómo hacemos esa suma? ¿Qué valores tenemos? ¿Qué es lo que nos conviene realizar? ¿Vale? Lo pueden pasar a su forma polar si es que se les hace más fácil, y si no, lo pueden hacer directo en la forma rectangular, como ustedes gusten para trabajar con esos elementos. Les doy un tiempo para que resuelvan esa parte. ¿Eso qué significa? Que al final, digamos, esto lo podemos llamar, si quieren, vamos a ponerle aquí una Z, ¿cómo le ponemos? Bueno, nada más vamos a ponerle Z', ¿ok? Entonces, eso significa que al final les va a quedar un circuito con una Z1 y acá les va a quedar una Z'. ¿Y estas dos cómo están? ¿En serio? ¿Cómo están? En serie, ¿ok? Y eso significa que la impedancia total sería igual a Z1 más el valor de Z'. Y ese es el resultado total que ustedes van a encontrar de su operación. ¿Vale? Ahorita les voy a enseñar a hacer la forma larga, sin necesidad de pasarlo, digamos, a la parte de una representación polar, para que ustedes hagan estos elementos o sumen estos valores, ¿vale? Pero les doy un tiempo para que ustedes lo intenten y ahorita lo realizamos. O bueno, igual y por el tiempo, yo creo que lo mejor lo vamos realizando. Si quieren, vamos viendo todos, ¿vale? Y ya ahorita si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto me lo pueden decir, ¿vale? Entonces nosotros tendríamos aquí nuestra Z', que sabemos que es el producto de estos dos elementos.
Z34, ¿cuánto vale? Z34 es 3 menos J2. Y Z25, que también la calculamos nosotros, en este caso, es de 8 más J10, ¿vale? Y esto, que es la multiplicación, está dividido entre la suma. Entonces, para la suma, recuerden que nosotros lo único que tenemos que hacer es sumar cada uno de los elementos que tenemos. Entonces, aquí tendríamos 3 menos J2, que multiplica a 8 más J10, y acá hacemos elementos con sus correspondientes términos semejantes. La parte real se suma y la parte imaginaria la sumamos. Entonces aquí tendríamos la parte de 3 más 8, nos quedaría 11, ¿vale? Y aquí tenemos 10 menos 2, les quedaría entonces más J8, ¿vale? Y ya tenemos la parte del elemento que nosotros queremos en este caso, ¿ok? Entonces, los tenemos todos en forma rectangular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos hacer la multiplicación de estos elementos. Recuerden que la multiplicación es como una multiplicación algebraica, el primer término por cada uno de ellos y después el segundo término por cada uno de ellos, y después agrupamos los términos semejantes. Entonces sería 8 por 3, tenemos 24, más 3 por 10 sería J30, ¿vale? Y luego tenemos aquí 8 por J2 sería menos J16, ¿vale? Y luego tenemos menos, que multiplica a J, por J, que multiplica a 2 por 10, que sería a 20, ¿no? Entonces tenemos nosotros ese término entre 11 más J8. Entonces este J por este J nos da J cuadrado. Y recuerden, aquí voy a poner un asterisco, ¿vale? Que J cuadrada es igual, en este caso, a menos 1, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? 24 más J30 menos J16, ¿vale? En este caso, y luego tenemos menos 1 por 20. Entonces, este menos con este menos nos va a dar más, ¿no? Entonces, simplemente lo que tendríamos aquí sería 24 más J30 menos J16, y este se convierte en más 20, ¿vale? Y abajo nos sigue quedando 11 más J8, ¿ok? Entonces, si nosotros reducimos la parte de los términos semejantes, tendríamos 24 y 20, nos da 44, ¿vale? Más, en este caso, 30 menos 16, 30 menos 16 nos va a dar 14, ¿no? Entre 11 más J8, ¿vale? Lo estoy haciendo por el proceso largo. Ustedes lo pudieron haber transformado para que fuese más sencillo a su forma polar, y directamente con ello ustedes pueden hacer las operaciones, pero también es importante que aprendan a realizar todos estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar por el conjugado, porque no podemos tener números, en este caso, complejos en la parte del denominador. Entonces, el conjugado de ese número sería 11 menos J8, entre 11 menos J8. No modifico mi expresión porque 11 menos J8 entre 11 menos J8 es como si yo tuviera A sobre A, me da 1, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Y simplemente aquí yo lo que empiezo a hacer es la multiplicación otra vez de estos elementos, que sería 44 por 11, ¿vale? ¿Qué serían 44 por 11? ¿Cuánto les da? 484. Ok, muy bien, 484, ¿vale? Luego tendríamos que sumar aquí la parte del J, 44 por 8, ¿cuánto les da? 352. Ok, 352, ¿vale? Muy bien. Y luego tendríamos este que sería signo de más, 14 por 11, que 14 por 11 nos da 154, ¿no? Entonces sería J 154.
Y luego vamos a tener una j por j, es j cuadrada, es menos 1, por este menos nos va a dar más, lo voy a poner ya de manera directa, y sería 14 por 8. 14 por 8, ¿cuánto es? 8 por 4, 32. Llevamos 3, 8 por 1, 112. 8 y 3, 112, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Y en la parte inferior hacemos igual la multiplicación. Nosotros tenemos ahí 11 por 11, eso nos va a dar 121, ¿vale? Y luego tenemos aquí más la parte de 11 por menos J8, entonces sería menos J, que en este caso multiplica a 8 por 11, que serían 88, ¿no? Y luego tenemos este de acá, que sería más J8 por 11, nos vuelve a dar 88, este con este se va a cancelar, y 8 por 8 nos va a dar 64, ¿vale? Pero en este caso tenemos el menos con el menos, entonces nos va a dar un valor de más, ¿no? Entonces nos queda ahí 64. Entonces, en la parte de abajo nosotros tendríamos 121 más 64, que son 185. Y en la parte superior nosotros hacemos los términos semejantes, que serían 484 más 112, sería en este caso son 6, 8 y 1, son 9, 596. 596, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Vale? Y en la parte de los términos de J o los valores de números imaginarios, coloco el signo menos porque 352 pues es mayor, entonces nada más tendríamos 352 menos los 154. ¿Cuánto les da esto? 198. Ok, 198. Vale. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues la parte de la división, ¿no? Entonces, 596 entre 185, ¿cuánto les da? 3.22. Ok, 3.22 menos J, ¿cuánto les da 198 entre 185? Va a dar a 1 y cachito, ¿no? 1.07. Ok, perfecto. 107. Entonces, ese es nuestro valor de Z', ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos en cuanto a la parte de nuestro valor de Z', es que básicamente nada más tenemos que la Z total es igual a Z1 más Z'. ¿Y Z1 cuánto valía? Z1 valía menos J10, si no me equivoco, más en este caso nuestra Z', que es 3.22 menos J1.07. Parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, solo tenemos una parte real y de aquí los dos los tenemos con signo negativo, entonces se suman y quedaría menos J11.07. Y esta sería la impedancia total del circuito que nosotros teníamos ahí arriba, ¿vale? No sé si alguien la calculó, si le dio lo mismo, si alguien la hizo en su forma polar, ¿cuánto le dio en forma polar? ¿O no la calcularon en forma polar? Yo no, profesor. No, profe. Ok, vale. Si fuese en forma polar, pues simplemente tenían que haber obtenido los valores, recuerden la magnitud, el ángulo, y ya posteriormente, si nosotros obtenemos esos valores, nos tiene que dar algo muy semejante, ¿vale? En forma polar, básicamente a nosotros nuestra Z total les debió de haber dado, o bueno, les daría algo 3.22 al cuadrado más menos 11.07 al cuadrado. Esa es la magnitud y el ángulo de fase, recuerden que sería a la tangente inversa de menos 11.07 sobre 3.22. Entonces recuerden, si nosotros lo llevamos al plano, el 3.22, el 3 está hacia acá, el 11 va a quedar hacia acá en negativo, entonces va a quedar algo hacia este lado, entonces el ángulo que les va a dar se va a medir de aquí hacia acá y va a ser un ángulo negativo, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
Voy a cerrar de este lado la presentación para poder hacer grande esta pantalla y que puedan ustedes copiar la información. Si necesitan que coloque la pantalla en algún punto en particular, ustedes me dicen. ¿Alguien tiene preguntas, dudas? Profe, ahí adentro de la raíz dice 3 por 22. 3.22, ajá. Ah, Profesor, nada más una duda. Ahí donde sacó las raíces José, José. abajo, ya al final, Ajá. ¿es obligatorio ponerle las dos rayitas al lado de la ZT o se puede poner así sin las rayitas como de la magnitud? De manera formal tendríamos que colocar nosotros los dos elementos, ¿no? Las famosas dos rayitas que tú dices, porque eso indica que es una magnitud, ¿vale? Ah, ok, es que a mí se me olvida, nada más era mi pregunta esa, si en algún momento llego a hacer No te todo bien, preocupes. pero no están las rayitas, pero se sobreentiende, no habría problemas, que a veces se me olvida ponerlas. En este caso, como no es una materia directamente de física, no hay ningún problema. No les voy a evaluar esa parte, quizás solo les haga la anotación para que ustedes lo vayan considerando e intentemos practicar lo que sería correcto, ¿no? Pero si llegan a colocar algo así, no les bajaré puntos por esa situación. Ok, profesor, gracias. No, de que por nada. Profe, ¿Qué pasó, cuando Paola? yo calculo el ángulo me da negativo, entonces le tengo que restar los 360, ¿no? Para que me dé el ángulo positivo. Para que lo representes con el ángulo positivo, sí, pero recuerda que eso está en función también a los elementos en qué posición lo tienes, ¿no? En qué cuadrante está. Si ya está en el cuarto cuadrante, ¿vale? En este caso, como tú dices, lo puedes colocar de las dos maneras, no hay ningún problema, ¿vale? Lo puedes colocar positivo el ángulo o negativo, es exactamente lo mismo, lo único que estás indicando es el valor recíproco, ¿ok? Normalmente, cuando nosotros hacemos la resta, digamos, para cuestiones prácticas, es cuando el ángulo nos queda hacia acá o cuando nos queda acá. Recuerden que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cuando nos quedan en el segundo y en el tercero es cuando normalmente realizamos la resta. Si nos queda en el primero o en el cuarto, lo dejamos con el signo que nos da el ángulo. ¿Vale? Sí, profe, gracias. No, ¿de qué? Por nada. ¿De cuánto te da como tal el ángulo? Porque el ángulo pues te sale negativo, ¿no? Ahí sabemos directamente por esa parte que nosotros tenemos de los valores, te da un ángulo negativo, ¿no? Sí, Si me no me da equivoco es de de menos menos 70 y tantos. 73. Ajá, Ok, 73.78. vale. Sí, muy bien. Está perfecto. Que ya si tú haces la compensación, el ángulo real sería de 286, ¿no? 286.22, si no me equivoco. Sí. Muy bien, Paula. Perfecto. Si no hay preguntas, si no hay dudas respecto a este ejercicio, ¿vale? Por mi parte sería todo el día de hoy. Vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Les voy a subir unos ejercicios, dos más, para que ustedes hagan sumatorias, en este caso, de impedancias, para que ustedes los puedan resolver, ¿vale? Y sigan practicando, sobre todo. Ese es el punto, que ustedes practiquen el manejo de los fasores, ¿ok? Si no tienen preguntas o dudas, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho, que Dios les bendiga y un excelente fin de